José Vargas. José Vargas envía un croquis también. Está ladeado, vamos a descargarlo. Bien, lo que se observa. Eh, no sé si el ritmo de estos pilares está, digamos, correcto en la relación de lo que realmente podría estar. Me parece interesante precisamente cómo él manifiesta precisamente esa vegetación, ¿cierto? De lo que ocurre en este lugar. Estas líneas que están acá no las comprendo para nada, pero sí se comprenden estas, por ejemplo. Un árbol que está a distancia, ¿cierto? O una vegetación que está a distancia, y queremos que aparezca en nuestro croquis para poder enmarcar, ¿no?, el espacio que estamos desarrollando. Es una buena estrategia dibujarlo de este modo. No sé si este piso termina ahí, después hay un barranco o no, pero eso sería interesante verlo. El achurado, lo que ocurre acá, ¿no? Yo lo repensaría, ¿no? Ese achurado como tan desordenado, cuando les mencionaba, no existen cosas desordenadas, sino que existen cosas más rápidas o menos rápidas. Creo que hay una mejor manera de poder reflejar esto, si es que esto fuese un radier, si es que esto fuese tierra, si es que esto tuviese pequeñas piedras o tuviese pequeñas malezas, a lo mejor sería interesante. La silueta hay que trabajarla un montón, no da cuenta precisa de qué es lo que está ocurriendo en ese lugar, y lo que nosotros necesitamos mostrar en el croquis es cómo se habita, ¿no? Cómo este espacio, con sus dimensiones, permite una comprensión de la habitación, ¿no? De la habitación desde el punto de vista de la habitabilidad. Hay un problema con la perspectiva, quizás, de lo que ocurre acá, ¿no? Esta cara no debería ser más corta que esta, y que quizás por cuestión visual son del mismo tamaño, pero en rigor lo que está más cerca se ve mucho más grande. El desarrollo de este tronco me parece apropiado. Veamos lo que ocurre de aquí a allá. Olvidemos estas líneas como para poder hablar de otras cosas, ¿no? Si es que existe mayor vegetación, bueno, entonces seguimos con esa línea punteada, ¿no? Esa manera de dibujar el árbol que está, pero que no está, ¿no? Con una mucho menor valorización. El tronco me parece apropiado, y veamos cómo podemos corregir precisamente lo que ocurre en el piso, para poder dar cuenta de mejor manera. Y no sé si el ennegrecido en el pilar sería reinteresante. Seguramente la respuesta es: quiero darle valorización precisamente a eso, pero la valorización la va a tener igual aunque no esté en negro, ¿no? Va a haber una valorización desde el punto de vista de que quizá es lo único vertical armado en este pequeño espacio, ¿no? Además de los troncos, y ese contraste de lo que ocurre en esto vertical y el resultado del espacio del medio ya podría hablar suficiente, en cuyo caso da la impresión de que no debería estar ennegrecido eso. Pero bien, trabajo. La paloma envía otro. Falta persona. Vamos a ver. A ver, espérate. Está descargándose. Sí, la paloma envía otro y después viene el Litan. Ya, y después. Hasta ahí vamos. Ya. Veamos lo que envía la paloma. A ver si lo damos vuelta. Ahí está dado vuelta. Creo que es así. Pareciera ser que es así, ¿o no? Porque así no es. Así no es. A eso me refiero con que es necesario siempre poner una persona, ¿no? Una persona habitando ese lugar, ¿no? Estos pilares yo creo que es lo más débil que ha dibujado la paloma, debo decírselo. Creo que dibujarle sombra a una cuestión curva es compleja, porque precisamente queda como una cuestión media pegada. Esto requiere práctica, nada más que práctica, pero necesitamos que primero, antes de esa práctica, veamos la línea segura, veamos este real acabado de lo que ocurre acá abajo. ¿Son árboles? No creo que sean árboles. Pero si es que esa es la forma de los pilares abajo, revisemos si es que realmente es así, si es que las cuadrillas de cada una de estas diagonales que aparecen abajo son realmente lo que se muestra acá. El hecho de que aparezcan cuestiones cerca, sí, apropiado. La manera en lo que aparece esto acá, ¿no? Que no sabemos realmente lo que es, también parece ser apropiado. Pareciera ser esto un paradero, ¿no? Veamos si esto podemos terminarlo un poco más acá y poder comentar un poco lo que ocurre alrededor de este paradero. ¿Existirá vegetación atrás? ¿Existirá algo detrás? ¿Una casa atrás? ¿Existirá una reja atrás? Necesitamos un poquito más de información en este croquis. Y aquí estamos cayendo quizá en esta parte del achurado en una cuestión mucho más pictórica. Y el croquis es mucho más violento que una cuestión pictórica. Entonces, revisa ese achurado que resulta en otros croquis tuyos, pero que aquí como que empieza ya a intentar emular cierta como realismo, ¿no? La idea es que no caigamos en el realismo, puesto que por la sola razón de que aplicar el realismo demanda tiempo, y el croquis es una cuestión rápida. Entonces, veamos si esta línea es realmente curva, veamos si este tableado que está acá mantiene esa cuestión curva. No digo que no, pero si es que es así, entonces necesitamos más información del contexto para saber realmente qué es lo que ocurre acá. Y una persona escalando, ¿no? O sea, dando escala me refiero. Mide hasta acá, mide hasta allá, mide hasta acá, son chiquititos y estos son unos pilares enormes. Esa es la información que creo que falta en ese croquis.
Ethan. Ya, este creo que es de un espacio que habíamos visto anteriormente. Está interesante. Funciona bien el tema del achurado aquí. La línea rápida también está apareciendo. Creo que cada volumen está dentro de la perspectiva que corresponde. Hay algunas cosas que quizás dan un poco de miedo, ¿no? ¿Qué ocurre con esa línea que va un poco para abajo? Pero en realidad el croquis tiene esa voluntad que es la que se aprecia desde la manera de ocupar el lápiz. Eso no deja de ser interesante. Estas cuestiones están como de lado, ¿no? Parece ser que sí. Este parece que no. ¿O sí? Sí, sí, sí. Voy a descargarlo. Ahí, vamos a revisar. Sí, el dominio en el achurado está, ¿no? La manera de darle voluntad precisamente a lo que ocurre, a lo que se quiere mostrar, está. ¿Por qué pasó con esta aplicación? Espérame, voy a cerrarla entera. A ver, voy a cerrar este acá también. Eh, va, a ver, ahora sí. Veamos si lo puedo ver bien ahora. Mm, Ahí sí parece, ¿no? Oh, oh, zoom. Ahora sí, ya. Esto debería haberse vuelto una vez más. Ahí está. Sí, él dibuja lo que ocurre en esta escala, ¿no? Desde abajo. Muestra cómo el espacio se muestra hacia arriba. Me parece interesante esa manera de apreciarlo, ¿no? El cajón hacia abasto creo que es que demanda como bastante. Es mucho más complejo puesto que ese punto de fuga que va hacia abajo, ¿no? Agarra mayor predominancia, ¿cierto? Y podemos observar distintas superficies mucho más, digamos, como plantoideamente podríamos mencionarlo, ¿cierto? Me parece que este creo que está bien, creo que no tiene ninguna aberración desde el punto de vista de la perspectiva, quizá este muro está un poco inclinado, pero ya son detalles. Lo interesante es precisamente que existe cierta libertad preciso al punto del achurado, ¿no? Y no existe un miedo precisamente a ennegrecer partes, ¿no? Si es que la cuestión es mucho más tenue en ese lugar, el croquis debe informar de ello, ¿no? El croquis en ese aspecto es súper honesto frente a lo que se croquea. Sí, creo que el dominio de la línea está bien en esa tirada. Después creo que nos vamos saltando alguno, ¿no? Acá hay uno con una guitarra. Sí, las líneas. Sí, esa es la manera, yo creo que como que el Ethan tiene bien atajada la idea de precisamente cómo utilizar la línea para el croquis, ¿no? La guitarra parece un poco difusa, ¿sí? A lo mejor ahí empezó cierta indecisión. Es complejo dibujar una guitarra, no lo dudo, pero precisamente si es que la guitarra es parte importante de lo que ocurre acá, tiene que dibujarse de mejor manera, la cama está bien, me parece todo un cajón abierto, pareciera ser que está acá, ¿no? En este estante, o parece ser una mesa mucho más baja. El achurado está, sí, me parece bien. Eh, otro más, espérense, es que cuando los veo por ahí se ven desordenados, pero cuando los veo acá se ven en otro orden. Sí, la condicionante de todos los de Ethan es que les faltan las personas, básicamente, para dar escala a las cosas, ¿no? Para darle la escala a lo mejor a este mueble, o sea, se comprende que acá hay un umbral, supuestamente, ¿no? No tenemos ninguna línea que pueda rematar eso ahí arriba, quizás sería necesario, ¿no? Profe, Te escucho. para meter la silueta, onda, solo le dibujo el contorno de la silueta, ¿no? Dependiendo de la silueta. Acuérdate de la imagen que yo puse de una silueta específica que tenía como cierta achurada en ciertas partes. La silueta debería hacerse cargo de lo que ocurre con la luz en ese espacio que se está observando, ¿no? Seguramente una silueta ubicada en un croquis a lo mejor tiene sombra atrás y en otro a lo mejor no tiene sombra atrás, tiene sombra a un lado, ¿no? Y la manera de aplicar la sombra es mediante achurado, igual que cualquier espacio. Entonces, por eso la Y, silueta tiene como una cuestión más como rápida de responderse, al igual que cada uno de los elementos del croquis. Sí, acá tenemos un buen croquis de un baño, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Sí, pero eso, la silueta aplica lo que mostré en clase. Yo creo que esa es no hay mejor respuesta que eso, que una pura imagen que les mostré. A ver, esta ya la abrí y está particularmente lento el computador. Espérenme. Ah, 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 ah. Sí, rollos de perspectiva no se ven. Creo que funciona bien el croquis acá donde tiene que acabar. Eso también es
importante mencionarlo, la diferencia entre cada una de las texturas de los espacios se entiende que es un lugar mucho más como quizás de cocina, ¿no? Por solo esas líneas que tienen una valorización mucho más distinta, ¿cierto? A lo que ocurre acá o lo que ocurre acá. Vigas, sí, sí. El anchura, a eso me refiero con la velocidad de la línea y que la línea tenga esa seguridad, que es lo que se pretende en el croquis. Esto ya lo vimos. Aquí. Sí, acá hay un énfasis en un elemento del croquis, siempre, 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 o sea, la palabra que tendría que repetir es nunca. Nunca olviden que lo que estamos observando son espacios más que muebles, ¿no? Si es que existe un elemento como tal, es importante que aparezca con mayor contexto, ¿cierto? ¿De dónde está esta cuestión? O sea, ya si hay un sillón importante, sí, sí, no hay ningún problema con que haya un sillón importante, o una baranda, como en este caso, pero ¿dónde está ubicado, no? Estamos siempre como arquitectos observando el espacio, ¿no? Y si es que este espacio es angosto, bueno, entonces el croquis habla precisamente de lo angosto, de lo que ocurre, donde esta cuestión y que el énfasis quizás de la observación esté en ello. No hay ningún problema con que el énfasis esté en algún elemento, pero siempre hay que dar contexto, siempre hay que dar espacio, siempre hay que hablar de espacio, aunque sea una línea delgada, ¿cierto? Que alargue un poco el croquis hacia el lado. A lo mejor acá, a lo mejor aparece una línea vertical acá, a lo mejor acá hay un umbral de una puerta, y ni siquiera me detengo a dibujar la puerta con tanto énfasis, sino que solamente mencionarla, yo creo que eso es la estrategia. Croquis rápido, línea segura y siempre hablando de espacio, siempre hablando de qué es lo que se habita, ¿no? ¿Qué aire es el que se habita? Más, a ver, cargando. Sí, este pareciera ser que está bien, sí, a eso me refiero, ¿no? Uno podría haberse quedado dibujando este escritorio y hubiese estado mal, pero si damos mayor énfasis de lo que ocurre al lado de este escritorio, y el énfasis puede ser con una valorización menor, ¿cierto? Pero da cuenta de que esto está arrinconado, ¿cierto? En alguna parte, ¿no? De una habitación. Eso es importante mencionar. A eso me refiero, ¿no? No nos quedemos dándole demasiado detalle a un elemento, un escritorio, una baranda, un silloncito, sin hablar de lo que es, dónde está emplazada esta cuestión. Quizá el croquis se nos va a agrandar un poquito para el lado, ¿no? Pero un poquito justo, ¿no? Porque podría haber perdido tiempo, como dándole mucho detalle a cada cosa que ocurre acá, ¿cierto? Pero en realidad lo que interesa es esta noción espacial de esta esquina, ¿no? De esta esquina de esta habitación. Y aquí un poco a eso me refiero, ¿no? O sea, creo que si hubiese aparecido únicamente el escritorio, o sea, perdón, el escritorio, el comedor, estaría errado, ¿no? Porque no somos mueblistas, somos arquitectos, entonces necesitamos dar cuenta del espacio. Quizás le pediría una línea un poquito más hacia acá, ¿cierto? Veamos cómo termina esta cuestión y le damos una línea más allá, sin el achurado, ¿no? Si la importancia de la observación está en ese lugar, entonces el achurado está en ese lugar, el resto son las líneas que son las que mandan, ¿no? Las que contextualizan. Eso es una buena pega. Es una buena pega la que lleva Litan hasta ahora. Veamos lo que envía la Camila. Le falta mayor libertad a esa línea, creo yo. Creo que son líneas que ella tiene o quizá un muy buen pulso, que no lo critico para nada, pero veamos si esa línea puede tener una mayor prisa, ¿no? Le pediría 0,1 nanosegundo menos en el tiempo en cada línea, ¿no? Creo que hay algunos problemas de perspectiva, existen, ¿no? Acá hay una línea aberrante comparado con esta, ¿no? Eh, cada cuestión que se marca desde el horizonte, ¿cierto? Cada diagonal, esas diagonales son ley, chiquillo, ¿no? Si yo desde ese punto, ¿no? Yo podría identificar a lo mejor que el horizonte está como aquí, ¿no? Y a lo mejor desde ese punto empiezo a trazar cada línea, ¿no? Y desde ese mismo punto salen todas esas líneas diagonales. Entonces, cada línea debe coincidir con eso. Absolutamente distinto que el croquis si se respetan esas diagonales. Queda mucho, mucho más real. Mucho más realmente lo que está siendo observado. Y aquí hay cuestiones que están siendo como un poco imaginadas, ¿no? Esta olla que está acá quizás debería verse mucho más curva acá abajo, ¿no? Porque no está dibujado como una elevación, debería estar dibujado como, digamos, con la perspectiva que corresponde. La cortina es el problema que hablaba anteriormente, ¿no? Como que uno dice, la cortina es de tela, entonces la dibujo como con curva. Observemos la cortina realmente. La cortina tiene esa curva, ¿no? Que uno cuando dice, esta cuestión es tela, por lo tanto la dibujo así, como cuando uno dice, dibuja una bandera y la bandera la pones como ondeada, pero en realidad rara vez una bandera tú la veis ondeada
el lado, ¿no? Las banderas normalmente están pegadas al mástil. Entonces, veamos bien, observemos bien. Ese es como sería como el comentario. El nivel de detalle, un croquis yo creo que está bien. La manera en la cual acaba también creo que está bien. Pero yo creo que le falta un poquito eso de aplicar bien la perspectiva, ¿no? La tridimensión que se está explorando. Acá hay una línea aberrante, ¿no? O sea, lo digo en el punto de vista de una aberración, ¿cierto? Esa línea va mucho más para abajo que esta y que esta, ¿no? Esa línea Entonces, se me pasó, profe. de Sí me di más, cuenta, pero que no quise hacerlo de nuevo, preferí mandarle esa para que me corrigiera. dale, no hay problema, no hay problema. Pero lo bueno es que cachaste, ¿no? Que una línea se te fue. Si tú pones esas diagonales desde el punto de fuga al medio, creo que te queda infinitamente mejor. Y cada una de esas líneas te va a quedar por de facto, te va a quedar en el lugar que corresponde. Si aplicáis esas líneas diagonales. Y sí, de repente uno dice, tengo que poner diagonales a cada uno de esos elementos. Probablemente sí. Probablemente voy a poner solamente, a lo mejor, no todos las baldosas, ¿cierto? No, pondría a lo mejor de cada dos y la línea al medio puedo interpretarla, ¿no? Como el punto intermedio de esas dos. Ahí viene la prisa y esa prisa viene de mano de la práctica. Le sugeriría dibujarlas todas las líneas diagonales, sea, ver una cuestión como llena de líneas, ¿no? Pero va a remarcar precisamente cuáles son las líneas que importan. Ningún problema con ello. Pero eso, harto trabajo ahí. Francisco Fuentes, veamos este. Voy a descargarlo. Aquí va. Girando, girando. Sí, buen croquis, buen croquis. El achurado puede perfeccionarse, Francisco. Eso sería. Como observa el achurado de lo que mostraba el Itan, ¿no? De lo que mostraba la paloma. Veamos si es que ese croquis puede, porque volumétricamente los elementos están, ¿no? Esta cama como que tiene unas patas muy grandes, pero no las voy a juzgar. Quizás tú tenías una cama que tiene una pata así de alta, no hay problema. Me parece que la perspectiva en cada uno de los elementos, como en estas pesas que están acá, ¿cierto? En estos elementos como de ejercicio y también relacionados con lo que está en el fondo, ¿no? Pareciera ser de que todo está en la perspectiva que corresponde. Yo creo que la pega al Francisco es veamos de qué manera podemos darle mayor como orden, pero cuidado con la palabra orden, porque no estoy diciendo que me hagan una churado con reglas, ¿cierto? Pero como con una mayor sonancia, ¿no? Consonancia entre lo que ocurre en el achurado que está acá, en el achurado que está acá y el achurado que está acá, que es mucho más distinto, ¿no? Este podría ser el peor achurado si tenemos que elegir entre todos los que se ven acá. Yo digo, ponle mucho ojo. Y normalmente las sombras no son tan rígidas, ¿no? No es que termina ahí. Quizá hay una línea que se proyecte, que se aleja un poquito más para acá para precisamente dar cuenta de esa tridimensionalidad de las cosas, ¿no? Pero eso, la línea segura está. Así que ahí está avanzando re bien. Veamos otro más. Dibujo exterior, las siluetas se corrigen. No podemos tener siluetas así de señalética. Eso para la casa. Me parece interesante la manera en la cual se definen estos pilares. Fíjense la diferencia en la importancia, ¿no? O en el detalle, podría decirse, pero detalle croquis, ¿cierto? De lo que ocurre entre este pilar, o sea, este poste, perdón, poste y este poste acá, ¿no? Que termina como ya como un par de líneas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Con el tema de la valorización de las cosas. Si está más cerca, entonces lo puedo observar mejor. Si no está tan cerca, puedo asumir que también es un poste, por supuesto, pero no adquiere, ¿cierto?, la misma importancia a la hora de dibujar que lo que está más cerca, ¿no? En la vegetación sugiero que vean la que era la del José para poder mejorarla, ¿no? Yo creo que está bien el volumen de las cosas, pero existen determinadas líneas que dan cuenta de un dibujo mental del árbol. Y esa cuestión va en contra, acuérdense, del ojo a la mano, no pasa al cerebro, ¿no? Entonces, a lo mejor con dibujar únicamente la silueta, ¿no? De cada uno de los árboles, sin dibujar tanto achurado acá, si ya comprenderíamos que la vegetación nos enmarca, ¿no? Nos da la línea, ¿cierto? De decir cuál es el espacio que estamos viendo. Estamos viendo un espacio exterior, ¿cierto? Que está lleno de árboles. Entonces, con mencionar eso desde las líneas a lo José, digámoslo así, le haría re bien. Esa cuestión no sé qué, no sé si sería importante dibujarla. Sí, de repente existen números, existen elementos, y esos elementos de repente uno los rescata en el croquis y eso también está bien. Eh, este croquis, descargando aquí, se va para allá. Va, me pasé volando.
Ya, la silueta está muy cuadrada, ¿no? Se dan cuenta que cuando aparece una silueta automáticamente la escala aparece. Esta línea está muy curva, ¿no? Muy curva, debería ser mucho más recta. Esta línea también, ¿cierto? La seguridad está, pero todavía están como las líneas guatonas. Necesitamos las líneas quizás tiritonas. Quizás para poder lograr una línea recta te va a tiritar la mano, no hay problema, pero no tiene, digamos, esa cuestión. Si es que estamos jugando a dar una perspectiva como ojo de pez, no se lo recomiendo para nada, porque Profe, eso tiene una cuestión re compleja. Achurado aquí me parece interesante, creo que el achurado está apareciendo de una manera interesante. Veamos cómo está achurado de nuevo. No se corta tan rígido un achurado, el achurado como que pasa un poquito, ¿no? Y pierde valor a medida que se va alejando de la cosa que va dando sombra. No sé si la escala de este sillón está correcto, pero creo que no soy nadie para juzgarlo, pero normalmente como los cojines tienen o sea, los sofás tienen, digamos, los cojines del mismo tamaño, ¿no? Y si es que esta cuestión, o sea, este sofá fuese distinto, sería súper extraño, ¿no? Pero como aparecen tres cuestiones distintas, parece como un dibujo mental automáticamente. Entonces, si es que esta cuestión realmente está siendo observada y si realmente estos tres cojines tienen el mismo tamaño, entonces tienen que estar dibujados con el volumen que corresponde a cada uno de ellos. Ahora sí, alguien había dicho, profe, por ahí. yo... Dime. ¿Qué pasa si se dibujan las siluetas de otro color? O sea, mi verdadera pregunta es cómo introduzco la silueta sin que, o sea, haciendo que se note la silueta que está ahí atrás de todos los achurados que tengo en mi dibujo, por ejemplo. Mira, esa silueta tú la ponías en un lado que según lo que da a entender tu croquis, está en un lugar mucho más iluminado. ¿Por qué? Por las sombras que estáis dibujando acá. Si es que está más iluminado, no hay ningún problema con que dibujé el puro perímetro de esa silueta, porque está en un lugar más iluminado. A lo mejor en ese momento la silueta no tiene ningún achurado. Pero de nuevo, es porque la silueta es parte del croquis. Y como es parte del croquis, está informando el lugar. Y está puesta en un lugar más iluminado, por lo tanto, se ve con menos detalle, ¿no? Se ve mucho más blanco. Entonces, sí, en ese aspecto sí. Pues dibujarlo de otro color por ningún motivo. Dibujo en monocromo. Así que eso. Ju- Vale. Revisa esas líneas que digo que son curvas. Este cuadro está muy mal dibujado, debo decirlo. No, si ese dibujo no es mío, por si acaso. No sé si me Ay, está para, ¿y de quién es? confundiendo. ¿De No quién sé, es? yo soy el Ethan. Yo estaba preguntando por otras Ah, cosas. perdón. Es que no De alcanzo a... Francisco, profe. Sí. No alcanzo a leer los nombres mientras estoy viendo la pantalla. Perdón. Sí. Son de Francisco todavía. Al Francisco le digo, el cuadro ese está mal dibujado, el sillón yo creo que tiene otro volumen, ¿no? Porque el cojín acusa. La silueta puede ser dibujada como a lo mejor una silueta del perímetro, como le mencionaba Litan, ¿no? Porque está en un lugar iluminado. Sí, insisto, la silueta en rigor lo que da es escala. Eso es lo interesante de la silueta, pero paralelamente es parte del croquis, ¿no? No es una cuestión como una pegatina que va encima y listo, ¿no? La silueta, desde esa voluntad del achurado que les mostraba en el único ejemplo que les mostré de la silueta, es que ahí es donde aparece esa voluntad, ¿no? Entonces, eso. Y claro, y lo otro, fíjense en el achurado no termina tan abrupto, ¿no? Eh, termina un poquito más difuso, un poquito, se pasan algunas líneas. Eh, Quedará mucho mejor, mucho mejor. Es cosa de observar, ¿no? Hay otro más del Francisco aquí. Sí es. Sí, esa silueta negra, no. De nuevo, si es lo que quiere informar en la escala y está a lo mejor detrás de lo que esto podría ser entendido como una reja, de nuevo, a lo mejor solamente el perímetro de esta cuestión funcionaría, porque nos está dando cuenta de que estamos en un lugar con sombra o sin sombra, ¿no? No estamos hablando de un contraste, y si es que fuese un contraste, entonces le faltaría un montón de cosas para poder enunciar. ¿Cuándo yo haría una silueta ennegrecida? Si es que todo este lugar es oscuro, ¿no? Todo este lugar es oscuro, por lo tanto, hay un contraste lo que ocurre atrás de esta reja, ¿no? Y por eso es que esa persona se vería con la silueta. Yo les dibujaría solamente la línea, ¿no? El perímetro de esta cuestión, para poder enunciar el tamaño. La vegetación me parece bien dibujada, me parece correcto, me parece el espacio con algunas líneas un poquito locas, todavía un poquito guatonas, ¿no? Que sean tiritonas más que guatonas, acuérdense de eso. Lo digo de esa manera para que quede en la memoria, ¿no? Así que eso. Eso es lo que es. Bien. ¿Dudas, chiquillos? Comenten, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? por supuesto. Es que tengo problemas
porque dibujé un croquis y en ese croquis la persona, lo más seguro, lo que yo tengo entendido, lo que más seguro es, para que la silueta esté bien colocada, lo más seguro es colocar la cabeza en la línea de horizonte, ¿Sí? pero tengo dudas de hacerlo cuando no es así. Entonces, Ujú. no sé cómo ubicarla, qué criterios tengo que tomar para ubicar la persona cuando no está, cuando la cabeza no está en la línea de horizonte. Buena pregunta. Es complejo eso. Les voy a mostrar una lecera que estoy haciendo, absolutamente afuera del curso. Estoy haciendo un dibujo de algo, nada que ver. Y me enfrenté frente a este mismo detalle, a esta misma cuestión. El dibujo que estoy haciendo es un dibujo re personal, pero que está enfocado en mi experiencia infantil en Vilche, ¿ya? Lo estoy haciendo en Photoshop. Y como era experiencia familiar e infantil, estoy dibujando pura silueta de cabros chicos. Entonces, cada cabro chico, en rigor, está debajo de esa línea de horizonte. Y eso es terrible. O sea, es complejo determinar precisamente cuál es la altura. Aquí está la lecera. Todavía está en camino, está en camino. De hecho, no lo consideren una cuestión arquitectónica, insisto, es mucho más personal. Eh, pero, bien, aquí se ve que el dibujo que estoy haciendo es un dibujo que lo posiciono desde una altura infantil, ¿cierto? Y juego con la altura precisamente los árboles de lo que ocurren ahí, ¿no? Aquí están mis primos cuando éramos chicos, ¿no? Y un poco un dibujo para ellos, ¿no? Eh, el horizonte de esta cuestión yo lo puse como por acá, donde puse esa línea roja. Pero cada persona está más abajo. Y además porque precisamente esta cuestión es un barranco donde llega un reguero y luego después sube. Entonces el horizonte que acabo de dibujar incluso no va por ahí, va un poquito más arriba a lo mejor. Entonces, ¿cómo dibujo las cuestiones cuando están más abajo? La respuesta de esto es que desde la línea de horizonte, que puede estar aquí, ¿no? Si la altura de la persona, voy a dibujarlo, voy a dibujar en otra capa para que no, para no echármelo, espérenme, voy a ponerlo ahí. Voy a poner esta línea horizonte, la voy a dibujar en rojo para que se note. Ahí, ya, la línea de horizonte está como por ahí, ¿no? Esta cuestión va para abajo y esta cuestión sube. Entonces, sí, una persona normal, ¿cierto? Se vería como aquí y y ahí está la silueta. Oh, me quedó fea esa línea. Pero bueno, se entiende, ¿no? Pero yo estoy dibujando una persona menor, ¿no? Una persona mucho más pequeña. Entonces, una persona adulta en la altura que estoy yo, por en rigor soy yo ese ahí. Entonces, estaría como la cabeza del adulto ahí y estaría las patas ahí. Lo que yo establezco una relación de la altura de la persona normal, ¿cierto? Y luego digo, si el adulto mide eso, yo mido esto. Y desde esa línea segunda aparece una nueva línea de comillas horizonte, ¿no? Porque los ojos van más abajo. Y este comentario lo hago precisamente para poder dibujar personas que a lo mejor están más sentadas o están más abajo, ¿cierto? Es asignar esa diferencia de altura, ¿no? Si es una persona adulta de pie o una persona adulta de pie, digo, está en ese lugar y mide eso, y una persona sentada, normalmente hay una diferencia, no sé, de 30 o 40 centímetros, ¿no? De altura que uno pierde al sentarse, ¿cierto? Cuando uno está de pie, cuando uno está sentado, hagan ese ejercicio, ¿no? Del cuerpo, de la relación del cuerpo. Entonces, esa diferencia es que yo la asigno proporcionalmente, ¿no? Para poder hablar de eso. Cuando una persona está abajo de eso. Ahora. Eh, ¿Creen que este ejercicio del croquis que están haciendo es para meterse en ese tipo de problemas? Quizás no. Quizás yo jugaría más sensato, más rápido, ¿no? Y aplicaría, digamos, personas de pie con ese orden del ojo en el horizonte y salgo, ¿no? Lo que menciono de esto de dibujar, por ejemplo, el niño, personas sentadas, ¿cierto? Demanda un montón de práctica mayor, ¿cierto? Como les decía, ustedes nunca van a dejar de croquear, ¿no? Acá hay una persona adulta al lado de mi otro primo que está acá, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, si la persona está adulta acá, mi primo medía esto, por lo tanto así posicione su cabeza, ¿no? Y desde su cabeza y la forma del cuerpo es que yo dije, ya, es el tamaño, pero definí, ¿cierto? Dónde están los pies, dónde está el ojo, ¿cierto? Acá están los ojos de la persona adulta.
establezco esa relación en ese espacio tridimensional, ¿no? De dónde está, según la perspectiva, y ahí es que dije, ya, ok, mi primo está ahí, no sé. Entonces, un poco eso sería como para responder. Uno puede establecer esa relación desde la línea horizonte y luego bajarse desde ahí, según la proporción de la persona que está de pie o está sentada. Eso. Gracias, profesor. Ahora entendí mejor. Dale, gracias a ti. Bien, si no existe ninguna duda más, aprovechen. Hoy son las 1:20. Profe, ¿Qué más? Escucho. ¿los croquis son solo de la casa o, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, al frente de mi casa hay un paradero? ¿Puedo hacer un croquis de eso y entregarlo o solo de mi casa? Sí, qué bueno que la pregunta y qué bueno que esté grabándose. Yo no puedo instarlos a que salgan de sus casas por tema pandemia, no puedo. Pero si ustedes salen es porque ustedes son gente adulta y pueden salir y saben tomar las providencias precisamente para cuidarse. Lo digo por un punto de vista pandémico, ¿no? Si tú dices, puedo hacerlo y vuelvo y voy a salvo con la mascarilla puesta, etcétera, voy, croqueo allá y con cuidado, no me podría negar a revisar un croquis de ese tipo, ¿no? Pero por supuesto, toma los cuidados que corresponden. Eso es, eso es. Bien. Sí, yo tenía la misma pregunta porque no sé qué más dibujar de mi casa. Sí, puede pasar, puede pasar. De repente dibujar una misma pieza desde otro ángulo también sirve, ¿no? Depende de lo que se observe. Pero sí, si es que alguno dice yo puedo salir de aquel frente, no hay nadie, estoy a salvo, puede hacerlo, pero yo no los puedo instar a que lo hagan, esa es la cuestión. Yo no estoy diciéndoles salgan de sus casas, si ustedes salen es por la suya. Entonces, ¿podemos croquear acerca de otras cosas? Sí, sí, por supuesto. Lo que queremos es buena observación de las cosas, de los espacios. Queremos croquis de buenos espacios. Y en rigor yo digo desde las casas, porque no puedo, insisto, instarlo a salir. Sin embargo, si alguien dice yo voy a salir igual, puede hacerlo. No sé, cada uno, es un país libre. No es un encargo de solo croquis de la casa, yo quiero croquis, yo quiero 30 croquis. Y como estamos en pandemia, yo les digo croquea en su casa. Si alguien dice, creo que puedo croquear eso que está al frente de mi casa, yo lo voy a revisar, lo voy a revisar. Ese es el comentario. Bien, Profe, escucho. es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me vine a otra casa? O sea, no a vivir, sino que a estar por unos días. ¿Puedo croquear en la casa, en la otra casa que estoy? Por supuesto, por supuesto. Ay, es que donde lo de la planta igual por eso decía como... Sí, sí, se entiende. La planta va a Sí, estar ahí. La planta va a estar ahí. Seguramente vaya a poner algunos croquis de tu casa y algunos croquis de otro sí. lugar. No hay problema, no hay problema. Ah, ya, gracias. Lo que pasa es que el ejercicio de la planta ilustrativa como tal, ¿no? Lo que busca plasmar es que esas vivencias, ¿no? Esa manera de comprender el espacio, ¿se acuerdan de la cama desordenada y de que puede haber una persona sentada o una persona acostada, lo que sea? Hablan de esas vivencias, ¿no? Y como croquis nosotros no dibujamos espacios vacíos, dibujamos espacios que están siendo informados desde el punto de vista de la manera en la cual se habitan. Entonces, por eso es que la planta parece referente. Si es que alguien dibuja un espacio fuera de esa casa, ¿no? Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo que queremos es establecer esa relación en este curso, ¿no? Nosotros no croqueamos muebles, no croqueamos vasos, no croqueamos botellas, croqueamos espacio. Y la planta viene a asegurar eso como traspaso del encargo. Eso. Bien, quedamos entonces, chiquillos. El jueves 8:30 yo voy a estar aquí atendiendo más croquis. Ese va a ser el último día, ¿no? En rigor ya están preparando las cosas. Ahí cualquier pregunta pueden hacerla. Y eso, y atentos, porque ahí después el jueves a las 23:59 es la hora de tope, ¿no? Para poder enviar la cuestión ahora, ¿no? Así que eso, buena suerte a todos, chiquillos. Sigan avanzando y sigan croqueando. Recuerden que se piden 30 croquis, pero difícilmente ustedes solamente croquearon 30 cosas. Deben haber croqueado más y van a elegir las mejores.
las mejores para la nota, no van a poner una cuestión que ya saben que está mala para la nota. Eso sería terrible, sería torpe, ¿no? Así que eso, nada más que comentar de mi parte, dejo de grabar y ahora